Es un día feliz para Trump y su proyecto político. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó su megaproyecto de ley pese a las reservas entre las propias filas republicanas y pese al enorme rechazo de la oposición demócrata. Entre otras cosas, Trump se aseguró la aprobación de su emblemática ley de impuestos y de gastos. Vamos en breve por todos los detalles hasta Washington. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Trump logra en la Cámara de Representantes que se apruebe el megaproyecto con una votación de 218 a 214 votos, tras una maratón oratoria del líder demócrata Hakeem Jeffries, quien se opuso a lo que calificó de ley horrible. Lo hizo durante 8 horas y 44 minutos. Trump y Putin hablan sobre la cuestión ucraniana. Vladimir Putin asegura que está preparado para nuevas conversaciones sobre Ucrania, aunque no va a renunciar, dijo, a sus objetivos. El presidente Zelensky reaccionó con escepticismo. Y escalada diplomática entre Estados Unidos y Colombia. La administración Trump llama a consultas al embajador de Estados Unidos en Bogotá y el gobierno de Colombia hace lo propio. Es la consecuencia de las acusaciones de Gustavo Petro de una supuesta trama golpista para derrocarlo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos acaba de aprobar el amplio proyecto de ley de política interna del presidente Trump por 218 votos a favor y 214 en contra. La aprobación definitiva del proyecto de ley se produce tras un maratoniano discurso del representante Hakeem Jeffries de Nueva York. Durante más de 8 horas, el líder de la minoría demócrata de la Cámara criticó duramente el proyecto de ley y a sus defensores antes de ceder la palabra para que se sometiera a votación. Hubo algunos republicanos que se opusieron inicialmente a los recortes del proyecto de ley de Medicaid y a los billones que se prevé que va a añadir al déficit fiscal. Pero al final se alinearon con la agenda del presidente Trump. La Casa Blanca aseguró que el presidente va a promulgar la ley mañana viernes 4 de julio, día feriado en Estados Unidos por el Día de la Independencia. Y naturalmente vamos por el análisis con mi colega José Díaz Briceño en Washington. José, vaya día hoy. Decíamos que los legisladores republicanos dieron el visto bueno a la iniciativa que generó también polémica entre los conservadores. ¿Cómo fue posible entonces? Sí, a pesar de la polémica, no hay que dejar duda que esto es un importante triunfo político del presidente Donald Trump a menos de 6 meses de haber llegado a la Casa Blanca. El centro de esta ley, que tiene demasiados ingredientes, es hacer permanentes los recortes de impuestos que Trump impulsó en su primera Casa Blanca en 2017, que benefician a los sectores más ricos y a las empresas en Estados Unidos con tasas impositivas más bajas. Todo esto porque la Casa Blanca y la administración Trump creen que esta economía que está debilitada puede justamente reinvigorarse, crecer a partir de estos recortes de impuestos, y sin embargo esto provocó, dado el hoyo fiscal que se generó, pues algunas fisuras entre las alas moderadas y conservadoras del partido. A final de cuentas, los conservadores, que se oponían a un déficit más amplio generado sin tantos recortes al gasto que como ellos hubieran querido, terminaron por plegarse a Trump, y esto habla del papel de la popularidad del presidente al centro de del electorado republicano. Y tú hablas del triunfo político de Donald Trump y también hay que hablar de la derrota, difícil derrota para los demócratas, porque esta aprobación se logra pese al rechazo de los demócratas con la comparecencia a todo esto más larga de un congresista en la historia del hemiciclo. ¿Qué significa concretamente la aprobación de este megaproyecto para la oposición a Donald Trump? Así es, más de 8 horas por parte del líder demócrata en la minoría, Hakeem Jeffries, quien justamente aseguraba en este discurso centrarse en 2 puntos importantes. Por un lado, los recortes al gasto de salud para compensar por la caída de la recaudación, que era central para Trump, y pues estos recortes crearían a 11 millones de personas sin tener acceso a salud
salud aquí en Estados Unidos. Esto es algo que preocupa a muchísimos demócratas e incluso, según ellos, a votantes republicanos en estados pobres. Por otro lado, la masiva inversión en seguridad fronteriza y migratoria, Hakeem Jeffries aseguró, generará deportaciones en esteroides. Esto porque se financia en 3 veces más la agencia encargada de las deportaciones desde el interior, la agencia ICE, por lo que en los próximos años podríamos ver justamente llegar a la administración Trump a su meta de 1 millón de deportaciones al año con este financiamiento nuevo. José Díaz, muchas gracias en Washington. Y más detalles de esta bautizada como la ley grande y hermosa que pasó por el Senado el martes, pero que luego tuvo que regresar a la Cámara Baja para una aprobación de los ajustes realizados por los senadores. Expertos estiman que el proyecto eleva el déficit federal en más de $3 billones por los grandes recortes de impuestos. El megaproyecto contempla, entre otros asuntos, importantes recortes en programas sociales y un mayor gasto en defensa y seguridad fronteriza en los Estados Unidos. Es gracias a bancos de alimentos como este que muchos acá en San Francisco pueden obtener comestibles frescos. 40 millones de personas de bajos recursos en Estados Unidos dependen de este tipo de iniciativas. El megaproyecto fiscal y presupuestario de Donald Trump contempla recortar significativamente el subsidio al programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP por sus siglas en inglés. Los republicanos argumentan que está mal gestionado y no impulsa a la gente a trabajar. Creemos que como resultado directo de este proyecto de ley habrá alrededor de 25,000 hogares más solo en San Francisco y en Marin que arriesgan perder los beneficios de SNAP. Eso además de los recortes del programa Medicaid. Nos preocupan las consecuencias de esta legislación. Para los miembros de nuestra comunidad que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes, será más difícil a causa de esta legislación. El proyecto también contempla recortes fiscales a personas con altos ingresos y a las corporaciones, añadir nuevas exenciones fiscales para las propinas y horas extras, más presupuesto para el gasto militar y la seguridad de fronteras. El plan se financiaría en parte recortando la asistencia sanitaria y alimentaria, reduciendo los incentivos para las energías verdes. ¿Qué clase de partido llevaría a la Cámara de Representantes un proyecto de ley que priva la Medicaid a quienes lo necesitan? ¿Qué clase de partido llevaría a la Cámara un proyecto de ley que literalmente le quita la comida de la boca a niños, veteranos y personas mayores? Y todo esto para ofrecer enormes exenciones fiscales a sus donantes multimillonarios. Pero no solo el impacto social preocupa a los críticos. La Oficina de Presupuesto del Congreso espera que Estados Unidos tenga un déficit presupuestario anual promedio de 5,8% del PIB durante la próxima década. El proyecto de ley de política interna podría aumentarlo aún más y Estados Unidos podría terminar con una deuda pública superior al 120% del PIB. Este proyecto de ley crea los incentivos adecuados para impulsar el crecimiento económico, realizar inversiones sin precedentes en nuestro ejército y seguridad fronteriza, y ejecuta la mayor reducción del gasto en la historia de Estados Unidos, junto con otras reformas fiscales generacionales. Una afirmación que muchos cuestionan. De momento, muchos bancos de alimentos se preparan para lo que podría ser el mayor recorte desde el inicio del programa de cupones de alimentos en 1939 durante la Gran Depresión. Ello en medio de algunos signos positivos en la economía de los Estados Unidos. Aquí hablamos con Rosa Casals. Muy bienvenida. Jenny, positivos hasta cierto punto. Ahora lo vemos con más detalle. La economía de Estados Unidos creó más empleos de lo esperado en junio y la tasa de desempleo bajó. Esto según datos del Gobierno publicados este jueves que alivian las preocupaciones sobre el mercado laboral debido a los aranceles impuestos por Donald Trump. La primera economía mundial creó 147.000 empleos en junio, superando los 110.000 previstos por los analistas. Los gobiernos estatales y el sector de la sanidad fueron los que impulsaron la creación de empleo. Por el contrario, el Gobierno federal continuó reduciendo su plantilla, informó el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo se ubicó en el 4,1%, una décima menos que en mayo. Sin embargo, el crecimiento salarial mostró una leve desaceleración.
Nuestra compañera tiene más detalles sobre este asunto también. Las previsiones eran pesimistas con respecto al empleo. Ana, ¿está el mercado laboral aún fuerte pese a las incertidumbres? Los economistas creen que en conjunto la cifra de creación de empleo es sólida, pero el detalle de las estadísticas muestra debilidades. El motivo es que las empresas privadas crearon poco empleo, apenas la mitad del total de esos 147.000 nuevos empleos, y eso es atípico. Más aún preocupa el hecho de que casi el 80% de esos nuevos empleos en el sector privado vienen de un solo sector, la salud y la asistencia social. Además, hay crecimiento de contrataciones en hoteles y restaurantes, pero no es mucho cuando estamos en plena temporada de verano y suele haber una alta temporalidad en este sector. Tampoco la creación de empleo es fuerte en la construcción y en la industria. Un mes más se destruye empleo. La incertidumbre con respecto a los aranceles ha activado la cautela de los empleadores y se mantiene. Mientras tanto, el sector público, estados y localidades con contrataciones en el sector de la educación han permitido dar esa solidez al mercado laboral de junio. Gracias, Ana, por contarnos la letra pequeña de estos datos. Gracias, Rosa. Y más cosas, el Mercosur dio nuevos pasos para ampliar mercados en medio de la guerra comercial de Estados Unidos durante la cumbre celebrada en Buenos Aires este jueves y marcada por la visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a su aliada política, la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción. Durante la cumbre que presidió el argentino Javier Milei también se notó cierta distancia con su homólogo brasileño. En su discurso, el político ultraliberal le pidió al bloque mayor apertura tras amenazar con que Argentina avance por su cuenta. Milei ve el Mercosur como un corset para sus ambiciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Lula da Silva asumió la presidencia pro tempore del bloque, que integran también Paraguay, Uruguay y Bolivia, y planteó enfocarse en el mercado de Asia. Y tenemos más temas en política internacional, ¿no, Jenny? Sí, Rosa, vamos como Rusia no va a renunciar a sus objetivos en Ucrania, aunque está abierta a negociar. Son palabras del presidente Vladimir Putin, quien ha transmitido hoy ese mensaje a Trump en una conversación telefónica. Ha sido una llamada de casi una hora, la más corta de las 6 que ambos líderes han mantenido este año. En la llamada, el presidente estadounidense habría planteado la posibilidad de un pronto cese de las hostilidades, pero, según dijo posteriormente, no logró ningún progreso en su conversación con Putin. La llamada se produce 2 días después de que Washington decidiese dejar de enviar ciertas armas, incluidos misiles de defensa aérea, al ejército ucraniano. Es un tema que no se ha abordado en la llamada, según comunicó el asesor presidencial ruso para la política internacional. Y más temprano, Ricardo Marquina, experto para Rusia, nos ponía en contexto las expresiones de Putin tras el llamado con Donald Trump. Recordemos que dijo que está listo para continuar las negociaciones sobre Ucrania, pero que no renuncia a sus objetivos. Escuchemos. La frase de Putin de que van a seguir adelante hasta cumplir los objetivos echa todo por tierra, porque Rusia lo que pretende con esa frase está muy claro, y es hacerse con el control de Ucrania al completo, que Ucrania esté bajo control político militar de Moscú. O sea que Moscú, que Putin diga ahora que está abierta a negociar y acto seguido diga esa frase, pues bueno, pues deja el optimismo que podamos tener realmente por los suelos. No creo que esta vez vaya a ser para nada diferente. Y es en este contexto que está prevista otra llamada telefónica para mañana entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ucrania ha solicitado aclaraciones a Washington tras ese anuncio de Estados Unidos, de la Casa Blanca, de suspender la entrega de sistemas armamentísticos clave comprometidos ya en la era de Joe Biden y pactados para Kiev. La Casa Blanca justificó esta decisión apelando a la defensa de sus intereses nacionales ante la preocupación de que sus reservas estadounidenses se estén agotando. Rusia recibió con satisfacción la noticia este miércoles y aseguró que la medida aceleraría el fin de la guerra. Este jueves han continuado también las conversaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza, que parece cada vez más cerca después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase el martes que Israel había aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días. Los detalles estarían aún en discusión. El grupo islamista palestino Hamás, considerado terrorista por varios países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, se muestra favorable, aunque exige que el acuerdo de tregua incluya el final de la ofensiva israelí y la retirada de sus tropas, además
de la provisión de ayuda a los gazatíes. El gobierno israelí aseguró, por su parte, este jueves que retirarse de Gaza no es una opción porque permitiría, dijo, reagruparse a Hamás. Todo esto en el contexto de la anunciada visita a Washington del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que se reúne el lunes con Donald Trump. Hola, en las últimas 48 horas ha habido mucha información que permite hacerse una composición del lugar de cómo se verá este principio de acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretendería anunciar la próxima semana cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo visite en la Casa Blanca. El acuerdo que se está mediando entre las partes no es un acuerdo total, es un acuerdo parcial nuevamente, que no ha sido aceptado en momentos anteriores, pero ahora sí lo están aceptando las partes, o por lo menos están mostrando signos positivos y de sí querer conversarlo. Se trata de que se van a liberar 10 rehenes vivos y 18 muertos durante 60 días de un alto el fuego, con garantías de que se va a prolongar ese alto el fuego. Las cuestiones en las que las dos partes son inflexibles son las siguientes. Hamás desea un alto el fuego total y completo y pide las garantías para que así sea. Israel no desea salir de la franja de Gaza militarmente y se está reservando el derecho de volver a reanudar los combates, principalmente porque eso es lo que pide una facción, la facción mesiánica del gobierno de Benjamin Netanyahu. Estos dos puntos tan encontrados y tan incompatibles es precisamente lo que están tratando los mediadores de superar, y es lo que veremos si la próxima semana realmente surte efecto en esta ocasión, después de tantos intentos por conseguirlo. Y mientras el ejército israelí intensifica sus ataques en la franja de Gaza, según las autoridades de Gaza controladas por Hamás, al menos 69 personas murieron este jueves en distintos bombardeos, uno de ellos, según la fuente, sobre una escuela que albergaba desplazados y en ataques contra centros de ayuda humanitaria. Hoy, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenaba los ataques del ejército israelí y denunciaba el agravamiento de la situación humanitaria. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, pidió que se investigue las muertes en el entorno del actual sistema de reparto de ayuda, sistema apoyado por los Estados Unidos e Israel y del que, recordemos, ha sido excluida la ONU. Las autoridades gazatíes calculan que han muerto más de 500 personas y otras 4.000 han resultado heridas desde que la polémica Fundación Humanitaria para Gaza empezó a operar a finales de mayo, tras más de 3 meses de bloqueo de toda ayuda por parte de Israel. Irán cerró su programa nuclear a las inspecciones internacionales tras suspender la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, por sus siglas en inglés, la Agencia Nuclear de Naciones Unidas. Y la nueva legislación iraní no permite que los inspectores de la OIEA supervisen instalaciones nucleares a menos que garantice la seguridad de las mismas. La entidad internacional de vigilancia había desempeñado un papel crucial para garantizar que Irán no desarrolle armas atómicas. La decisión responde a los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmaba que su país continúa comprometido con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y cambiamos de asunto. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este jueves a consultas al jefe de la misión diplomática en Colombia, John McNamara, por unas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que calificó de reprensibles e infundadas. El presidente Petro, recordemos que denunció esta semana un supuesto apoyo de los Estados Unidos a una conspiración para derrocarlo y también la conexión entre políticos colombianos y estadounidenses, según Petro, en una presunta trama golpista después de que se publicaran varios audios con conversaciones del exministro de Petro, exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. En respuesta a la decisión del Departamento de Estado, el presidente colombiano también llamó a consultas a su embajador en Washington, a Daniel García Peña. Se tensiona la cuerda entre Colombia y Estados Unidos. Si queremos ponerlo en perspectiva con Alexandra Correa, periodista de Deutsche Welle en Bogotá. Alexandra, escalada diplomática, decíamos, con el gobierno de Estados Unidos. ¿Espera el presidente Petro tratar de rebajar o de escalar las tensiones tras su grave acusación que pone también en el centro de la polémica a quien fue su canciller?
Un saludo hasta Berlín. Bueno, Jenny, la corriente de la política de izquierda se ha caracterizado por no tener una actitud sumisa o beneplácita hacia los Estados Unidos. Históricamente, la izquierda ha tenido posturas de confrontación con la política exterior estadounidense. Con Gustavo Petro de izquierda y hoy presidente de Colombia, esa postura no es la excepción, Jenny, y la comprobamos con los primeros roces políticos y diplomáticos con Trump, por los que Colombia entró en esos castigos arancelarios impuestos por Washington que generaron preocupación en el país más aliado del hemisferio. Así que rebajar las tensiones que le corresponde además a un Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy quedó vacante, Jenny, deja a Colombia en un tramo de incertidumbre en esa compostura, ya que tanto Petro como Trump han mostrado ser figuras poco conciliadoras. Por supuesto que los audios revelados en medios sobre un supuesto plan golpista por parte del ex ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, y esa presunta búsqueda de apoyos políticos estadounidenses para supuestamente derrocar a Petro, reavivan esos roces diplomáticos inconvenientes en momentos en los que Colombia sigue dependiendo tanto de la política exterior estadounidense. Mira, Jenny, Colombia ha sido históricamente el aliado más confiable de Washington en Latinoamérica, recibiendo más de 10.000 millones de dólares en ayuda estadounidense en este siglo. Y en medio de todo esto, Alexandra, vuelve a renunciar un ministro o una ministra, en este caso exteriores del gobierno de Petro, la canciller Laura Sarabia, por diferencias, dijo, con el presidente. ¿Por qué esta nueva baja en su gabinete? ¿El problema son los ministros o es el presidente finalmente? Precisamente, y lo venía diciendo, quedó esta vacante en el Ministerio de Relaciones Exteriores hoy, la de la joven Laura Sarabia, quien era la persona más cercana e influyente del gobierno de Gustavo Petro, situación que agudiza más la pregunta de quién ahora va a suavizar las relaciones entre Bogotá y Washington, porque ella lo hizo, Jenny, recordemos, en esa coyuntura de deportaciones de colombianos en situaciones inhumanas, denunciadas por varios connacionales en la operación Trump contra la migración irregular en su país. El problema del gobierno de Petro se ha visto en la falta de unidad política de sus funcionarios hacia los objetivos, hacia las promesas que le hizo Petro a sus votantes. Y él ha movido, ha sacado o han renunciado quienes no comparten sus ideas, decisiones o posturas y proyectos. Los medios locales informaron que efectivamente Sarabia se peleó con su exmentor después de que Petro se negara a permitirle extender un contrato con la actual imprenta de Pasaportes Jenny. Estamos a la espera de su reemplazo, que deberá enfrentar ahora esta situación diplomática con los Estados Unidos. Alexandra Correa, muchas gracias. En Bogotá. Con gusto. Y los argentinos están viviendo temperaturas gélidas en este invierno austral que llegaron hasta los menos 12 grados Celsius. Es una situación de riesgo para las personas más vulnerables. Según la ONG Proyecto 7, esta ola de frío en Argentina ha dejado al menos 9 muertos, todas personas sin hogar, incluido un bebé abandonado que habría fallecido por hipotermia. La caída de los termómetros en Argentina ha disparado la demanda de gas para calefacciones, provocando problemas de suministro en Mar del Plata. De hecho, el gobierno argentino ha tenido que limitar el flujo de gas a la industria para priorizar el suministro a los hogares. Más noticias internacionales. A continuación, un hombre atacó a varios pasajeros en un tren de alta velocidad en Alemania, con lo que la policía ha calificado de objeto peligroso. El incidente ocurrió cerca de la localidad bávara de Straubing en un tren que se dirigía a Viena. El sospechoso ha sido detenido tras provocar heridas leves a 4 personas. Una huelga de 2 días de controladores aéreos en Francia ha interrumpido los viajes de decenas de miles de personas justo al inicio de las vacaciones de verano. Se quejan por la falta crónica del número de efectivos necesarios para garantizar la seguridad. El ministro de Transportes ha criticado el momento elegido, calificándolo el paro de totalmente inaceptable. Un incendio forestal se declaró este jueves cerca de Atenas. Las autoridades ordenaron la evacuación de más de 1.200 personas de 4 localidades, mientras el humo afectó el tráfico aéreo del aeropuerto de la capital griega. Es la isla de Creta. Los bomberos tratan de controlar el fuego, que contempla 2 días y donde ya han sido evacuadas unas 5.000 personas. Y es noticia. Los aficionados al fútbol lloran la pérdida de Diogo Jota, quien falleció en un fatal accidente automovilístico junto a su hermano André en España. Las autoridades informaron que un neumático reventó mientras su coche adelantaba a otro. Jota jugó con gran éxito para el club inglés Liverpool
y para la selección nacional de Portugal. Duelo y conmoción. Los hinchas del Liverpool han venido a expresar su tristeza por la pérdida de uno de los suyos. Diogo Jota era un miembro muy querido del club que ganó la Premier League hace apenas unas semanas. Su memoria vivirá por siempre y lo que tienen que hacer es descansar lo que queda del año. Definitivamente tienen que descansar este año. Mira cuánto le importa a la gente aquí. Acabo de estar con mi mujer y ella también está muy triste. Necesitaba venir para mostrarle mi respeto y ¿sabes qué? Estoy devastado. Pensé que era solo una broma. Un joven de solo 28 años. Es una noticia devastadora para todos los aficionados del Liverpool. Tenía solo 28 años, tenía toda la vida por delante. Se había casado hace 2 semanas. Siento mucha tristeza por su esposa y sus hijos, su madre, su padre y toda su familia. Todos lo vamos a extrañar. En la próxima temporada se va a sentir un hueco enorme porque él debería de estar aquí. Diogo Jota era delantero del Liverpool y la selección nacional de Portugal. El joven de 28 años se casó en junio con su pareja de muchos años y era padre de 3 niños pequeños. Firmó para el Liverpool en 2020 y era considerado una figura clave del equipo. Diogo murió en la madrugada del jueves en un accidente automovilístico en Zamora, España. En el accidente también murió su hermano, el futbolista Andrés Silva. Honores y condolencias llegaron de todo el mundo del fútbol. Su compañero de equipo en la selección nacional, Cristiano Ronaldo, expresó su conmoción en Instagram. No tiene sentido, recién habíamos estado juntos en la selección, acababas de casarte. A tu familia, a tu mujer y tus hijos envío mi más sentido pésame y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que estarás siempre con ellos. Descansen en paz, Diogo y André, los vamos a extrañar. Su exentrenador de Liverpool escribió: es un momento de conmoción. Tiene que haber una razón muy poderosa para esto, pero no puedo verla. Me rompe el corazón la muerte de Diogo y su hermano André. Diogo no solo fue un magnífico futbolista, también fue un gran amigo y un amoroso esposo y padre de familia. Te vamos a extrañar mucho. Mis oraciones, pensamientos y fuerza para Ruth, sus niños, su familia, sus amigos y todos los que lo querían. Jota tenía previsto reunirse el lunes con sus colegas para el inicio de la pretemporada. En vez de eso, su club se mantiene unido en el luto y el duelo por su trágica pérdida. Así nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.